Bueno, aparentemente, según el mismo COE, muchos de los nuevos casos de coronavirus tienen como raíz o como origen las reuniones familiares permitidas o no permitidas, pero lo cierto es que muchas veces uno se termina relajando entre los suyos y se producen entonces este tipo de contagios. Alina Rondini es bióloga, especialista también en el manejo de alimentos, que nos va a ayudar a entender por qué podría haber pasado esto, ¿no?, que recién estaba comentando. Hola, Alina, ¿cómo te va? Hola, Cruz, buenas noches. Bueno, ¿sentís que hay una especie de relajación por la confianza que a lo mejor tienen entre los mismos integrantes de la familia, que puede suceder este tipo de situaciones, que a lo mejor comparten un vaso o terminan compartiendo un alimento? Sí, siento que es eso. Siento que las reuniones no se planifican con tiempo, se hacen sobre la marcha, no se hacen acuerdos previos y eso hace que ocurran estos problemas. Bueno, ¿qué debiera hacer quien recibe, ¿no?, en su casa, el anfitrión? ¿Cuáles debieran ser las condiciones? Primero, como persona justamente que lleva adelante esta reunión, y por otro lado, las condiciones para los invitados. Exactamente. Yo digo que hay un anfitrión responsable, así como hay un conductor responsable. Bueno, el anfitrión responsable es quien tiene que acordar las pautas con el invitado de cuáles van a ser los acuerdos que van a tener mínimos a cumplir si se hace esta reunión. Porque realmente son recomendaciones que son muy difíciles de cumplir. Yo sé que la gente en el hogar está diciéndome, en este momento está pensando, sí, al principio las cumplimos, pero después de un rato de estar reunidos se nos hace muy difícil, terminamos sin darnos cuenta compartiendo elementos de la mesa y ahí rompemos con todo este protocolo interno que acordamos y ahí es donde nos da miedo y después pasamos unos días angustiados pensando qué puede haber pasado. Entonces recordemos cuáles son los puntos más importantes donde puede haber una contaminación, donde puede haber una transmisión de este virus y que tendríamos que cumplir mínimamente. Por ejemplo, la persona que invita tiene que disponer de un espacio adecuado que pueda ser ventilado. Yo sé que ahora es invierno y es difícil, pero hay que tratar de que sea un espacio grande y de acuerdo a ese espacio es la gente que voy a invitar, porque si bien el límite es 10, si yo no cuento con un espacio grande, es posible que tenga que invitar a menos personas. Y tratar de manejar la reunión de tal manera, como anfitrión responsable, que no se me vaya de las manos. Que yo sea quien sirva, que no haya posibilidades de intercambio de utensilios, de vasos, de platos, de cubiertos. Tratar de hacer un alimento que sea cómodo y más práctico. Tratar porque sabemos que los argentinos nos juntamos a comer. Porque vos fíjate, Cruz, que estamos hablando de juntadas familiares, de reuniones familiares que podrían ser a charlar, podrían tener otro motivo. Así es. Pero bueno, los argentinos encontramos enseguida el motivo en compartir un almuerzo, en compartir una tarde. Entonces, tratar de que ese almuerzo sea un almuerzo práctico. Obviamente nos tenemos que olvidar de la bañacauda, de la fondue, de todo lo que sea compartir los utensilios con un mismo plato por este momento. Tenemos que ir a lo práctico, a empanadas, a algo que sea de servicio rápido y no tengamos que estar sirviendo la ensalada de un lado para el otro, compartir aderezos y todo lo que implica que pueda haber un contacto con la otra persona. Bueno, más allá de la vajilla, que eso uno puede diferenciarla perfectamente, ¿qué pasa con el tapabocas, no? Porque también me da la sensación de que llego y me lo saco para charlar y para comer, pero nunca más me lo vuelvo a poner hasta el momento de irme, inclusive. Esa es una realidad porque al rato que estamos nos olvidamos de la situación que estamos viviendo. Y este es el momento donde no nos tenemos que relajar. Si vamos a comer, es muy importante que después de comer haya algún adulto responsable que diga, bueno, ya está, ya almorzamos, que en este caso seguramente es el domingo, va a ser un almuerzo y está bueno que sea al mediodía, porque al mediodía me permite tal vez tener una temperatura un poco mayor y permitir que pueda abrir una ventana y que haya una corriente de aire que minimice los riesgos. Entonces terminamos de comer y hay que volver a usar el tapaboca. Es una realidad y la tenemos que cumplir. Así como lavarnos las manos habitualmente, cuando llegamos a la casa, lavarnos las manos, desinfectarnos los pies, tratar de ubicar todos los elementos que traemos de afuera en un solo lugar
y no desparramados en la mesa, no poner el celular encima de la mesa, que es un elemento de contaminación. Claro. Ya hay múltiples estudios que hablan de la cantidad de bacterias y virus que viven en los celulares. Entonces, si yo al celular no lo desinfecté, no ponerlo ni compartir el celular en el mismo lugar donde voy a compartir el almuerzo con mis familiares. Bueno, te llevo también a los bares y restaurantes, porque para variar, entre los argentinos siempre hay grieta, ¿no? Y están entre aquellos que dicen, no, es mucho mejor una reunión familiar, y ahora no entiendo por qué las acotan si los bares y los restaurantes funcionan con normalidad. Igual fui testigo de lo que está sucediendo en los bares, lo vi absolutamente ordenado, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, las pautas. Exactamente. Lo que no sabemos muchas veces es lo que está pasando atrás de los bares. La cocina, que es claro. lo que a mí me preocupa como madre y como ciudadana. Lo que pasa adelante se ve bastante controlado. Existe un protocolo y existe alguien que lo haga cumplir. Que esa es la diferencia con los familiares muchas veces, que uno que tácitamente cree que el familiar ya sabe lo que tiene que hacer. Y es hasta violento en el momento de juntarnos, decir, che, pasa primero por el baño, lavate las manos, usa el tapaboca, y en el bar está todo muy estipulado con un protocolo y se cumple. Lo que muchas veces da miedo es lo que está pasando cuando no vemos, ¿no es cierto? Así y que es eso de compartir vasos y demás elementos que son los que llevan estos problemas que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, lo del mate parecía una cosa que ya lo sabíamos todos. Asombró saber que uno de los brotes últimos tuvo que ver, o se dice que tuvo que ver con compartir el mate, algo que ya creemos los argentinos y sobre todo los cordobeses, que ya lo tenemos incorporado, que vamos a una reunión familiar y vamos con nuestro equipo de mate. El mate debería ser siempre individual, no solamente en este contexto de pandemia y ante este virus. Pero bueno, pareciera que todo el mundo lo sabe y sin embargo en un momento de relajación uno termina compartiendo el mate con un ser querido, con alguien que creemos que porque nos une el afecto no nos distancia este virus, y que nos tiene que distanciar, porque justamente lo opuesto a juntarse es separarse, y el separarse es lo que nos tiene que regir en este momento. Separarnos en distancia, separar los elementos, separar los utensilios. Desgraciadamente, este virus vino en avión, pero ahora se mueve con nosotros. Se mueve con nuestros pies, va de un lado al otro y se transmite en esto del verbo compartir. Bueno, te agradezco. Tenemos que más que nunca agudizar Ahí está. Estas medidas de prevención. Te agradezco una vez más estas enseñanzas porque si bien son obvias y hacen parte de la lógica y uno ya debiera tenerlas incorporadas, muchas veces no es así, así que hace bien refrescarlas y bueno, dependerá de nosotros en que sigamos adelante o que volvamos marcha atrás. Gracias, Alina. Muchas gracias. Muy útil como siempre. Es así, gracias, Cruz. Buenas noches. Un abrazo.